El amante de mi esposa vino a mi casa y me amenazó. No dije nada, simplemente entré. 30 minutos después, la policía estaba en su puerta y él suplicaba clemencia. Yo, hombre de 38 años, soy, o era, un hombre que valoraba la simplicidad. Mi trabajo en logística se basa en sistemas predecibles. Mis fines de semana eran para el fútbol y la tranquilidad. Pensé que mi matrimonio de 12 años con Débora, de 36, era el sistema más predecible de todos. Estaba equivocado. Las señales estaban ahí durante meses, por supuesto, las llamadas telefónicas secretas, el repentino interés en lencería fina que nunca usó para mí, las largas noches en la oficina que se sentían diferentes. Ahora sé que estas son las señales clásicas y aburridas de una infidelidad, pero elegí ignorarlas. Es más fácil creer en la vida que tienes que enfrentarte a la que se está desmoronando frente a ti. La demolición ocurrió un martes. Sentí que me venía una migraña y salí temprano del trabajo. Entré en mi propia habitación y la encontré con él, Jason, de 40 años, un hombre que rezumaba el tipo de confianza astuta que siempre he desconfiado. Es ejecutivo de ventas en su empresa. Toda la situación era un cliché andante. No hubo gritos, ni confrontación dramática. El aire abandonó mis pulmones, reemplazado por un silencio hueco y resonante. Los miré, un cuadro del mayor fracaso de mi vida, y no sentí nada más que una profunda sensación de finalidad. Me di la vuelta, salí de la habitación y cerré la puerta en silencio. Cuando Débora me siguió, tartamudeando disculpas y excusas, simplemente levanté una mano. Fuera, dije con voz apagada. Los dos, fuera de mi casa. Se fueron. Pasé los siguientes 2 días pidiendo baja por enfermedad e intentando procesar los escombros. Luego llegó el sábado. Estaba tratando de hacer algo normal, algo rutinario. Estaba cortando el césped. Un Audi A7 negro, agresivamente pulido, se detuvo en la acera. Jason salió, vestido con vaqueros caros y una camisa polo, con el aspecto de quien es dueño del mundo y simplemente se detenía para inspeccionar mi pequeña parte. Subió por mi camino de entrada con una arrogancia inmerecida. Necesitamos hablar, anunció. Mantuve mi mano en el mango de la cortadora de césped, con el motor retumbando. No le di una respuesta. Mira, Ryan, dijo, con un tono condescendientemente familiar, Débora me dijo que las cosas han sido difíciles, que has estado distante. Lo entiendo, amigo. Los matrimonios pierden su chispa. La audacia era asombrosa. Estaba parado en mi propiedad, después de dormir con mi esposa en mi cama, e intentó posicionarse como una especie de compañero comprensivo y mundano. Confundió mi silenciosa rabia con debilidad. Se acercó. Así es como va a ser, dijo, bajando ligeramente la voz. Le vas a dar a Débora un divorcio fácil. Sin problemas, sin drama. No tocarás sus finanzas. Ha pasado por suficiente y merece ser feliz. Nosotros merecemos ser felices. Hizo una pausa, dejando la implicación en el aire. Si le haces esto difícil a ella, o a mí, tengo muchos recursos. Puedo hacer las cosas muy difíciles para un tipo como tú. Conozco gente que tú no. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Era una amenaza clara e inequívoca. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. No soy un tipo grande. No me meto en peleas. Pero en ese momento, no sentí miedo. Fue una ira fría y clarificadora. Todo el dolor y la confusión se fusionaron en un solo punto duro de certeza. Lo miré, a su rostro engreído y amenazante. Miré la puerta de mi casa. Luego me di la vuelta, dejé la cortadora de césped funcionando en medio del césped, entré en mi casa y cerré la puerta con llave detrás de mí. Lo oí gritar cobarde, antes de marcharse. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba aguda. Hace un par de años, instalé un buen sistema de seguridad, 4 cámaras, audio claro, copia de seguridad en la nube. La que apuntaba al camino de entrada había capturado todo. El coche, su rostro, sus palabras, sus amenazas. Clarísimo. Guardé el archivo de vídeo. No llamé al 091. Esto no era un delito en curso. Busqué la línea que no era de emergencia y presenté una denuncia policial por teléfono. Expliqué lo que sucedió y le di al oficial el número de informe.
Fue profesional pero evasivo. Dijo que alguien se pondría en contacto y que el vídeo sería muy útil. Aproximadamente una hora después, recibí una llamada. Era Jason. Su voz ya no era suave. Estaba tensa por la furia y un toque de pánico. La policía me acaba de llamar, espetó. Quieren que vaya a declarar sobre un altercado verbal. ¿Qué demonios hiciste? Presenté una denuncia, dije con calma. Te vas a arrepentir de esto. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Tienes que volver a llamarlos ahora mismo y decirles que reaccionaste de forma exagerada. Diles que fue un malentendido. Escuché mientras alternaba entre amenazas y bravatas. Cuando finalmente se detuvo para respirar, dije, creo que deberías hablar con un abogado y colgué. Volví a salir, apagué la cortadora de césped y la guardé. El césped todavía estaba a medio cortar, pero había empezado. Actualización 1. Hola a todos, gracias por los comentarios en mi primera publicación. Ayuda a saber que no estoy exagerando. Han sido 3 semanas lentas y agotadoras, y la situación ha evolucionado. Primero, lo legal con Jason. Después de que la policía lo entrevistó, una entrevista en la que estoy seguro de que fue engreído y desdeñoso, el caso pasó a un detective que revisó las imágenes de mi cámara de seguridad. La semana pasada, Jason fue acusado formalmente de proferir amenazas y allanamiento de morada. Estos no son delitos graves que destruyen la vida, pero son delitos menores graves que conllevan abogados y citas judiciales. Tiene una audiencia preliminar programada en 2 meses. 2 meses. Esa es la verdadera velocidad de la justicia. No es un programa de televisión. Este acontecimiento hizo que Débora entrara en una crisis total. Se mudó oficialmente y se está quedando con él. Los mensajes de texto y los mensajes de voz que he recibido son un caso de estudio de rabia narcisista. No puedo creer que estés arrastrando a Jason por el barro de esta manera. Solo estaba tratando de hablar contigo. Estás siendo vengativo y te ves mal, Ryan. Por eso no podía estar más contigo. Tu incapacidad para manejar los conflictos con madurez. Siempre tuviste que ser la víctima. No ha habido ninguna responsabilidad por la infidelidad. En su mente, la infidelidad no es un problema. Mi reacción a ser amenazado por su amante es el verdadero crimen. Contraté a un abogado de divorcios, un hombre astuto y metódico llamado Timoteo. Lo primero que me dijo fue, paciencia. El sistema es lento, pero minucioso. Usaremos sus acciones, no nuestras emociones. Presentó oficialmente la petición de divorcio la semana pasada. A Débora le entregaron los papeles en el apartamento de Jason. Solo puedo imaginar cómo fue eso. Como era de esperar, la respuesta de su lado fue agresiva. Recibí una carta del muy costoso abogado de Jason. Estaba llena de fanfarronadas sobre una conversación apasionada e incomprendida y amenazaba con una contrademanda por enjuiciamiento malicioso y difamación si no retiraba inmediatamente mi denuncia y emitía una disculpa formal por escrito. Simplemente la escaneé y se la envié por correo electrónico a Timoteo. Su respuesta fue de una sola línea: esto es lo que hace la gente culpable. La ignoraremos. La parte más difícil ha sido las consecuencias sociales. Débora y Jason han estado en una campaña de relaciones públicas. Me enteré a través de una amiga en común, Amy, que están inventando una historia de que yo era un esposo controlador y emocionalmente retraído y que Jason era su salvador. Mi acto de llamar a la policía se describe como un intento desesperado y patético de arremeter. Algunas personas se lo creen. He perdido a un par de amigos con los que pensé que podía contar. Esa parte duele más que la infidelidad, de alguna manera. Tuve un momento de debilidad la semana pasada. Estaba sentado en la casa tranquila, mirando el espacio vacío donde solían estar sus cosas. Y sentí el peso de todo, la traición, los honorarios legales, la soledad. Me permití sentir lástima por mí mismo durante exactamente una noche. A la mañana siguiente, hice café y abrí un nuevo archivo de Excel, uno muy detallado. Estoy documentando todo, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada interacción. Timoteo dice que la documentación es nuestra mejor arma. Creen que esto es un juego de emociones y opinión pública. Están a punto de descubrir que es un juego de pruebas y procedimientos. Deja que jueguen su juego corto.
Me estoy preparando para uno largo. Actualización 2, han pasado 3 meses desde mi última actualización. 3 meses de correos electrónicos de abogados, solicitudes de descubrimiento y un estrés leve y constante. El derecho de Débora y Jasón, como era de esperar, se ha convertido en una agresión total. Primero, llegaron las demandas de divorcio. El abogado de Débora envió sus términos. Quiere que venda la casa y le dé el 60% del capital, alegando que hizo sacrificios profesionales significativos por mi beneficio. Es gerente senior en una empresa de mercadotecnia y gana casi tanto como yo. Además de eso, exige manutención conyugal. Fue una salva de apertura diseñada para ser indignante. Pero la verdadera escalada vino de Jasón. Trató de obtener una orden de restricción contra mí. La presentación legal fue una obra de ficción. Afirmaba que yo era inestable y que él y Débora vivían con miedo. La pieza central de su evidencia fue una foto granulada de mi Honda Accord estacionado en una calle cerca de su edificio de apartamentos, con una marca de tiempo de un mes antes. La narrativa era que los estaba acosando, merodeando con malas intenciones. Cuando Timoteo me envió el archivo, se me formó un nudo frío en el estómago. Esta era una táctica sucia clásica, un escenario de él dijo, ella dijo diseñado para enturbiar las aguas y pintarme como el agresor. ¿Cómo demuestras que no estabas en algún lugar? Llamé a Timoteo, mi voz más tensa de lo que quería. Esto es una mentira, le dije. ¿Cómo luchamos contra esto? Con hechos, dijo con calma. No te asustes. ¿Estabas allí por casualidad? No. Estaba en el trabajo. Estuve en una reunión de planificación trimestral toda la tarde. Bien, dijo Timoteo. ¿Quién estuvo en la reunión? Obtendremos declaraciones juradas. Pero podemos hacerlo mejor. Mencionaste tu seguro de automóvil, ¿verdad? ¿El dispositivo telemático? Se encendió la bombilla. Para obtener un descuento del 20% en mi prima, tenía un pequeño dispositivo de mi compañía de seguros conectado al puerto OBD2 de mi automóvil. Rastrea los hábitos de conducción, la velocidad, fundamentalmente, la ubicación GPS. Me había olvidado por completo de eso. Aquí es donde la historia difiere de un programa de televisión. No podía simplemente iniciar sesión e imprimir una captura de pantalla de "te atrapé". Timoteo explicó que para que fuera evidencia admisible, necesitábamos los registros oficiales certificados de la propia compañía de seguros. Así que redactó una citación. La sección legal de la compañía de seguros tardó 2 semanas en procesarla y enviar los registros de datos certificados. 2 semanas en las que me preocupé de que lo arruinaran o de que los datos estuvieran dañados. Los archivos finalmente llegaron a la oficina de Timoteo. Los datos eran perfectos. Mostraba, segundo a segundo, que el día y la hora en que Jasón afirmó que estaba acosando su apartamento, mi automóvil estaba estacionado en el estacionamiento de mi oficina, a 7 millas de distancia. El registro incluso mostró que el motor se apagó y no se reinició hasta las 5:15 de la tarde. También obtuvimos declaraciones juradas de mis 3 colegas que estuvieron en la reunión de planificación conmigo toda la tarde. La audiencia de la orden de restricción fue la semana pasada. Fue en persona, en una pequeña sala de audiencias estéril. Ver a Débora y Jasón sentados juntos en la mesa de los demandados me envió una sacudida de ira. Parecían engreídos. Su abogado presentó la foto granulada y argumentó que su cliente estaba aterrorizado. Entonces Timoteo se puso de pie. No hizo una gran parada. Presentó con calma las declaraciones juradas de mis colegas. Luego presentó los datos GPS certificados citados del proveedor de seguros. Entregó copias al juez y a su abogado. Observé la cara de Jasón mientras su abogado leía el documento. La presunción se evaporó, reemplazada por una conmoción pálida y boquiabierta. Comenzó a susurrar furiosamente a Débora, cuyo rostro se puso completamente blanco. La jueza, una mujer sensata de unos 60 años, revisó los documentos y luego miró a Jasón por encima de sus gafas. Entonces, me está diciendo, dijo con voz peligrosamente tranquila, que el demandado lo estaba acosando en un momento en que los registros certificados prueban que su vehículo estaba a 7 millas de distancia y las declaraciones juradas lo ubican en una reunión de negocios. Su abogado tartamudeó. La jueza no lo toleraba.
Ella negó la orden de restricción de Jasón. Ella calificó su petición de frívola y maliciosa. Luego concedió la contrasolicitud de Timoteo de una orden de restricción temporal contra Jasón, ordenándole que se mantuviera alejado de mí y de mi casa. Finalmente, y lo más importante, anunció que remitiría todo el asunto, la petición y sus documentos justificativos, a la oficina del fiscal de distrito para que investigara un posible perjurio y la presentación de un informe falso. Salieron de la sala del tribunal con el aspecto de haber sido atropellados por un camión. Su truco sucio no solo falló, les explotó en la cara. El caso penal existente de Jasón por amenazarme ahora tiene una nueva y fea compañera, una investigación del fiscal de distrito sobre él y Débora por mentirle al tribunal. El juego acaba de cambiar y el precio de jugar subió mucho, mucho. Actualización final, ha pasado casi un año desde que mi vida se puso patas arriba. La rutina finalmente ha terminado. Para cualquiera que haya seguido esto, pensé que merecían el capítulo final. El tema, como resultado, es la lenta e inevitable avalancha de consecuencias. El sistema legal es una bestia lenta, pero tiene dientes. Jasón y Débora lo aprendieron por las malas. Empecemos con Jasón. Su vida ahora está alterada permanentemente. La oficina del fiscal del distrito, después de una investigación de 3 meses, los acusó a él y a Débora de presentar un informe policial falso y conspiración para cometer perjurio. Estos eran mucho más serios que sus cargos originales. Enfrentado a un caso hermético, nuestra evidencia de GPS y declaraciones juradas versus sus mentiras comprobadas, las opciones legales de Jasón eran escasas. Su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable del cargo original de proferir amenazas y del cargo menor de presentar un informe policial falso. Los cargos de conspiración y perjurio fueron retirados como parte del acuerdo. Su sentencia, 3 años de libertad condicional, una multa significativa, que estaba en el rango de 5 cifras, y la inscripción obligatoria por orden judicial en un programa de manejo de la ira y terapia conductual de 1 año de duración. Ahora tiene antecedentes penales permanentes. La orden de restricción permanente que le impide contactarme fue una conclusión inevitable. Su carrera implosionó, pero no de la noche a la mañana. Cuando se presentaron los cargos iniciales, su empresa consultora lo puso en licencia administrativa pagada. Sin embargo, una vez que se declaró culpable y fue condenado, rescindieron su empleo, citando una cláusula de moralidad en su contrato. La condena por mentir a las fuerzas del orden lo convirtió en radioactivo. Siguió el colapso financiero. El contrato de arrendamiento del apartamento de alta gama se rompió a un gran costo. El Audi A7 fue entregado voluntariamente al banco después de varios meses de pagos atrasados para evitar la recuperación oficial. Me enteré por Amy que él y Débora ahora viven en una unidad de alquiler mucho más pequeña y vieja al otro lado de la ciudad. Según los informes, está luchando por encontrar trabajo en su campo debido a sus antecedentes penales y la forma espectacular en que terminó su último trabajo. ¿Y Débora? Su participación en el informe falso fue su perdición. Nuestro proceso de divorcio se prolongó durante meses, a la espera del resultado de la investigación criminal. Una vez que se presentaron los cargos en su contra, cualquier influencia que pensó que tenía desapareció. En el tribunal de familia, la credibilidad es primordial. Timoteo pudo presentar la evidencia de su conspiración para cometer perjurio. Pintó una imagen devastadora de su carácter. El juez estaba horrorizado. Su absurda demanda del 60% de los bienes y la manutención del cónyuge fue rechazada en su totalidad. El decreto final del juez fue brutal. Citó su mala conducta económica y acciones maliciosas destinadas a dañar a la otra parte, lo que sesgó significativamente la división de bienes. El resultado final, me quedé con la casa, refinanciando para comprar su parte muy reducida del capital. El juez me otorgó una parte de mis honorarios legales, que se dedujeron de su pago, argumentando que sus acciones causaron directamente esos honorarios. No recibió manutención conyugal. Se fue con un cheque que probablemente era menos del 20% de lo que inicialmente exigió, la mayor parte del cual probablemente fue directamente a su propio abogado. Evitó una condena penal al ingresar a un programa de desvío para delincuentes primerizos, pero el registro del cargo y su participación en el programa todavía están allí. Su vida social se marchitó. No fue un rechazo instantáneo, sino un lento y progresivo aislamiento a medida que salían a la luz los hechos legales.
Los amigos que intentaron mantenerse neutrales finalmente se retiraron cuando se dieron cuenta de que había mentido y había tratado de incriminarme. Su carrera, lo último que escuché, está estancada. No la despidieron, pero la pasaron por alto para un ascenso, y según los informes, el ambiente de la oficina es frío. Todavía están juntos, unidos por su catástrofe compartida. El romance emocionante y apasionado se ha convertido en una sombría realidad de estrés financiero y aislamiento social. En cuanto a mí, estoy bien. Mejor que bien. Fue un año infernal, lleno de ansiedad y facturas legales. Pero aprendí mucho sobre mi propia capacidad de recuperación. No me rebajé a su nivel. No alcé la voz. Me organicé. Confié en el proceso. A pesar de lo lento y frustrante que fue, la paz en mi casa ahora es real. No es una ausencia de ruido, es una presencia de calma. Hace unos meses, doné nuestro viejo juego de dormitorio y compré uno nuevo. Fue un pequeño acto, pero se sintió como cerrar un libro. Voy a terapia. He superado la ira y el dolor. Me he vuelto a conectar con los amigos que me apoyaron. Compré un kayak y paso las mañanas de los fines de semana en el agua. Es tranquilo ahí fuera. Es simple. No me siento como un héroe. Me siento como un hombre que se vio obligado a navegar una tormenta y regresó a la orilla. Confundieron mi naturaleza tranquila con debilidad. Y pagaron un precio, calculado por sus propias acciones. No quería venganza. Solo quería que terminara. Y ahora lo es. Soy libre.